Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a la primera videoconferencia de la tarde de hoy, organizada por la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación, en el espacio Negocios y Economía. Recuerda que Universitas está contigo en estos momentos que debemos quedarnos en casa. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal en YouTube de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Recuerda que desde el miércoles 15 de abril estamos transmitiendo todas nuestras videoconferencias en vivo a través del canal de YouTube de Universitas, en donde quedan alojadas las grabaciones para que puedan disfrutarlas cuando gusten. Así que los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban la notificación cada vez que inicie una transmisión. Por otra parte, estamos en los últimos días del lapso de inscripción para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre el futuro del derecho del trabajo, que comienza el próximo 26 de abril, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y además, hoy está cerrando el plazo para la solicitud de becas parciales. A través del chat de Zoom y a través del chat de la transmisión en vivo, van a recibir el enlace para la solicitud de becas. Para mayor información sobre el seminario y los próximos eventos, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.universitasfundacion.com o pueden enviar un mensaje a través de nuestra fanpage en Facebook y serán contactados. Bueno, el tema de la videoconferencia de esta tarde, como lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, es teletrabajo y la organización en industria 4.0. Sobre esto debemos decir preliminarmente que el teletrabajo es una forma de trabajo que requiere repensar cómo gestionar los puestos de trabajo. Ante la pandemia global, el teletrabajo aparece como la respuesta ante las medidas de distanciamiento, aunque su aporte y valor organizacional tiene décadas de experiencia y casos exitosos, y debe introducirse pensando en la era post-COVID-19. Pero el teletrabajo no es aplicable a todas las funciones y organizaciones y tampoco es para cualquier persona. Requiere una profunda adaptación. La charla presentará los principales retos, desafíos y oportunidades que el teletrabajo genera en las nuevas organizaciones dentro de lo que se conocen como empresas de la industria 4.0 y las organizaciones 4.0. Nuestro disertante es el profesor chileno conectado desde Ecuador, Cristian Stay Niculcar, quien es empresario en España y Ecuador, ingeniero en informática con doctorado en innovación tecnológica, con doctorado en ciencias sociales, jurídicas y administrativas, con estudios doctorales en sociología avanzada, director de comisiones de maestría y de doctorado y miembro de tribunales de grado en universidades de España, Chile y Ecuador. Exdirector de proyectos internacionales en 22 países, ocupando posiciones de director de oficina de proyectos, de innovación, de tecnologías de información y comunicación, de cooperación internacional y de nuevos negocios. Especialista en talleres de diseño y planificación estratégica e innovación, con experiencia laboral en España, Chile y Ecuador. Invitado en charlas y conferencias en más de 10 países de Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África. Ganador de diversos premios y becas en Chile y en España. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro disertante, a quien agradecemos de estar hoy aquí presente, de haber aceptado nuestra invitación, paso a indicar las normas para el público participante y la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están aquí en Zoom o a través del chat en vivo para quienes están viendo la transmisión desde el canal en YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas posibles, por favor hagan un comentario, pregunta por participante y no olviden escribir su nombre, apellido y país desde donde están conectados. Nuevamente, la bienvenida para todos y adelante, profesor. El micrófono es suyo. Gracias, Alba. Gracias, Alba, por la presentación. Gracias a los presentes que nos están escuchando por redes sociales. Agradezco la invitación a Fundación Universitas
y a la Cámara de Comercio de Estado Lara de Venezuela. Estoy aquí desde Ecuador conversando con ustedes. Y bueno, voy a comenzar preparando o introduciendo alguna idea respecto de qué vamos a hablar hoy día. Eh, Perdón. Ahí estamos. Vamos a hablar de un tema que hoy día se ha puesto fuerte de moda. Digo de moda, en realidad no es de moda, es un tema que ha emergido con fuerza, que es el teletrabajo. Y la idea es situarlo frente a dos ideas y conceptos que ya estaban evolucionando, que es la industria 4.0 y la organización 4.0. Estos dos últimos conceptos han ido evolucionando a lo largo de los años por separado y en la última década han convergido juntos. Ahora, ¿qué relación tienen con el teletrabajo? Eso es lo que vamos a ver en esta presentación de hoy. Teniendo presente que teletrabajo hoy en día es un término que gracias y desgracia también a la pandemia, ha cobrado una fuerza inusitada, pero hay que revisar que es un término que tiene muchas décadas, ya hay mucha experiencia ganada, y lo importante es ver que a lo mejor no es una forma de trabajo, sino quizás a futuro va a ser una nueva forma de relación contractual. Ya muchos países están pensando, en Europa principalmente, eh, que se están preparando para el desconfinamiento, es decir, cómo volvemos a lo que llamamos normalidad, pero ya hay empresas que aprendieron algo, que se puede teletrabajar y quizás no es necesario que algunos trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo, que sigan trabajando desde casa o lo están manejando como una opción voluntaria. Eso es importante porque hablábamos del teletrabajo como una alternativa mientras estábamos en casa, pero resulta que las empresas han visto que lo que siempre se ha dicho, que el teletrabajo es una economía, lo han observado, ¿ya? Y han visto que a lo mejor no es necesario volver ya a la oficina, sino que podemos seguir en el modo en que estamos. Cuando hablamos de la normalidad, es esa nueva normalidad. Bien, bueno, ya me presentó Alba, eh, creo que esta diapositiva no es necesaria, y vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar conversando sobre de qué estamos hablando. Primero, hay que situarnos en que no son términos nuevos, tampoco son términos que han mostrado grandes éxitos o grandes fracasos. Son términos y estrategias empresariales que se aplican dentro de un gran marco y desarrollo estratégico. Es decir, no son cosas aisladas. Y lo otro importante es que no son términos técnicos, ya no son, perdón, no son, es que no quiero decir técnicos, no tienen que ver necesariamente con tecnología. Explico esto porque puede sentirse, cuando hablamos de teletrabajo, vamos a hacer una presentación relacionada con plataformas de comunicación como Zoom, por ejemplo, como Webex, cosas así. En realidad el teletrabajo es una estrategia de trabajo. Entonces, por eso vamos a ponernos un poco una línea base sobre qué estamos hablando. Primero, vamos a hablar de teletrabajo. El teletrabajo nace allá por los años 70 del siglo pasado, gracias a este profesor universitario que estaba en un proyecto. Debido a diferentes motivos, tuvo que pedir que había que trabajar en ese momento desde el hogar y organizó una forma de trabajo con la incipiente tecnología de los años 70 y él descubrió algo, que sí era posible, obviamente aprovechando las comunicaciones, y definió el teletrabajo en un primer momento como acercar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Ese concepto viene de los años 70 y en realidad es lo que define bastante bien lo que es el teletrabajo hoy en día. ¿Qué más es el teletrabajo? Es un cambio de la filosofía en la empresa y en la gestión del trabajo. Muchas veces pensamos que teletrabajo lo reducimos o hacemos un enfoque reduccionista, a decir que el teletrabajo son reuniones vía alguna plataforma de comunicaciones. En realidad el teletrabajo es que nos vamos a organizar a lo largo del día y a lo largo de una jornada de trabajo o un plazo de trabajo de forma distinta. ¿Por qué? Porque las personas cuando están teletrabajando tienen muchas modalidades laborales que hoy en día no se nota. La pandemia lo que hizo fue mandar trabajadores contratados bajo un horario y una jornada laboral a su casa. Y se está tratando de emular la jornada laboral en la casa, es decir, de 8 a 6, 5 de la tarde, por ejemplo. Pero ¿qué nos encontramos? Algo que ya el teletrabajo conocía, pero que la pandemia nos puso sobre la mesa.
Primero, no tenemos la disponibilidad horaria. Los niños, los hijos están en casa, por lo tanto hay que atenderlos. Conversaba esta semana con una ejecutiva, una gerente de una empresa y decía, claro, ella decía, mi jornada de trabajo es de 9 a 6 de la tarde, pero dado que tengo hijos, en realidad mi jornada laboral empieza a la 1 de la tarde, porque toda la mañana tengo que estar con los niños porque les dan deberes y además han tenido una lluvia de deberes. Pero ¿cuál es mi problema? Que yo no puedo pedirle a la empresa que empiece a trabajar a la 1 de la tarde. Por lo tanto, yo tengo que coordinarme entre la 1 y las 6 de la tarde, que es cuando el resto de mis compañeros de trabajo dejan de trabajar para hacer cosas. Por lo tanto, mi tiempo se ha comprimido, pero sigo igual trabajando 8 horas, obviamente después de las 6 de la tarde. Pero esto ya se conocía. Los profesionales que hacen teletrabajo hace muchas décadas atrás, por ejemplo, en periodo de vacaciones, ya se organizaban para esta actividad, porque ahí los hijos estaban todo el día en casa. La diferencia es que no estaban con deberes. Pero ¿qué es importante en este cambio de filosofía de la empresa y la gestión del trabajo? Que la empresa empiece a entender que todos sus empleados, desde el cargo más alto hasta el cargo más bajo, van a tener una dinámica y una casuística que ellos no gestionan desde las áreas de recursos humanos. Por ejemplo, en recursos humanos hasta el día de hoy uno podía pedir permiso para ir a buscar a los niños del colegio, ir a una reunión, etc. Pero ¿qué pasa cuando debo estar jornadas completas y los horarios se empiezan a volver plásticos? Como decía esta gerente, claro, yo en realidad no es que no quiera empezar a las 9 de la mañana, es que no puedo. Y cuando parto a la 1, en realidad debo pensar entre la 1 y las 2 de la tarde, preparar la mayor cantidad de actividades coordinadas con otras personas entre las 2 y las 6 de la tarde. Y luego seguir haciendo otras cosas. Entonces empieza esta plasticidad en el tiempo. Eso es lo que se llama fractura del tiempo. Y las empresas tienen que empezar a aprovecharlo. Porque claro, si vemos este caso, por ejemplo, vemos que esta empresa tiene trabajadores desde las 8 o 9 de la mañana y casi hasta las 10 de la noche. Sin aumentar la jornada laboral de las personas, la jornada de trabajo de la empresa aumenta. Pero se observa un fenómeno interesante. Se aprende que uno puede hacer la misma cantidad de cosas en menos tiempo. Lo otro, se orienta a resultados. Escuchaba también de un ejecutivo de una empresa de servicios de seguros que decía, Cristian, hemos entrado al mundo del teletrabajo y en lugar de estar haciendo las mismas 8 horas en una jornada, tenemos más estrés, más presión, nos exigen más trabajo por resultados, etc. ¿Pero por qué? Porque se está tratando de trabajar en un modo donde no veo a las personas, bajo un modelo de gestión en donde yo controlo casi visualmente. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos tranquilos, me incluyo, cuando nosotros decimos, mira, esa persona está trabajando porque la veo, comillas, trabajar, porque está tecleando un computador, y me quedo tranquilo? Pero cuando voy a teletrabajar, empieza a aparecer el factor de invisibilidad. Por lo tanto, las métricas de trabajo, las formas de medir la productividad y las formas de presionar para obtener resultados desaparecen, explosionan. Y aparece que nos orientamos a un trabajo por resultados, cosa que también conocíamos. La diferencia es que ahora toda la organización debe funcionar de esa manera. Y lo que decía anteriormente, no es un tema de implantación de tecnología, porque esto no es tener una gran plataforma para hacer reuniones. Hoy día a veces es recomendable o se recomienda a algunas empresas que no pueden invertir, decirle, mire, hagan una reunión por WhatsApp, que ya permite conferencia, 15 minutos, muy organizada, muy planificada, y luego nos vemos hasta el siguiente día. Comento esto porque también existe esa sensación, que ya desde el año 70, 71 con Jack Niles, ya se veía, mucha gente pensaba que era un tema de tecnología. Sin embargo, el mismo Jack Niles dijo, no, es una forma en que movemos, deslocalizamos la función donde se realiza el trabajo y el trabajo mismo y lo llevamos al trabajador. ¿Qué otra idea más tenemos? Que exige una estrategia real de trabajo en equipo. Esto es sumamente importante, teniendo presente que muchas funciones laborales, o mejor dicho, muchas actividades laborales y muchas formas de trabajo que nosotros mismos hemos creado en las empresas, no se basan en trabajo en equipo, sino en funciones en las cuales uno debe responder porque te lo han ordenado. Cuando hay trabajo en equipo, y más aún si es colaborativo, uno puede actuar sin esperar una retribución a cambio. Esa es otra forma de gestión que se está viendo que aparece. Y obviamente aparecen nuevas medidas de protección y control. Y esto está definiendo una nueva relación laboral. Como les decía, muchas empresas cuando ya empiece
o mejor dicho, se amplíe el desconfinamiento, porque sabemos que va a ir por etapa el desconfinamiento, muchas empresas van a decir, oye, pero trabajábamos bien en esta modalidad forzada de teletrabajo y ya aprendimos cosas. ¿Por qué no seguimos así? ¿Qué nos ahorramos? Una serie de costos administrativos, una serie de costos laborales, etcétera. Esto ya lo vivimos nosotros por el año, a fines del siglo pasado, con una de las últimas crisis del siglo pasado, en el cual, bueno, fue distinta la situación, en el cual las empresas tuvieron que despedir muchas personas, se comprometieron a contratarlas, pero las empresas aprendieron algo, que podían hacer lo mismo con menos gente. Entenderán que el resultado fue, seguimos trabajando con el personal reducido. Entonces, hay que tener eso presente porque son fenómenos que ya se han vivido, no sabemos cómo se van a vivir ahora porque la pandemia ha situado esto en una condición global. Hace 10 años atrás o 20 años atrás, eh, uno podría decir, bueno, no importa, no tengo trabajo, me conectaré o haré trabajo remoto con otro país, una empresa en otra ciudad, etcétera. Pero resulta que en otro país en este momento también hay crisis económica, no están contratando gente, aunque sea remoto. Entonces hay que tener presente que esto es una evolución en la forma en que nos relacionamos a nivel mundial. Veamos ahora qué es la industria 4.0 una vez fijada esta idea del teletrabajo, que en realidad es una estrategia laboral, es una estrategia de gestión y es una estrategia sobre las propias estrategias. La industria 4.0 es el resultado de una evolución de la automatización a lo largo de la vida industrial de los diferentes desarrollos tecnológicos, los sistemas productivos y las empresas. Quienes han estudiado esto han caracterizado que la industria 4.0 es el cuarto paso en una serie de evoluciones que se han ido dando a lo largo del tiempo. Desde las primeras automatizaciones, fijadas por el año 1870 con el telar mecánico, que ya eso fue una automatización, no digital obviamente, pero fue una mecanización de la producción. Luego, a principios del siglo XX, vino un trabajo con la introducción de las cintas transportadoras en un matadero en Cincinnati y pasamos de que el trabajo mecanizado que hacía una persona, ahora, gracias a las tecnologías, podía una máquina hacer el trabajo de varias personas, que era una cinta transportadora que antes lo hacían muchas personas. Luego vino la programación computacional, que ya permitía programar máquinas a distancia. Y por último llegamos a la era digital, que está basada en la deslocalización digital de la información sobre las máquinas. Esto no es tan reciente. Ya hace muchos años atrás, muchas máquinas mecánicas se programaban computacionalmente con un operador distante. La diferencia es que ahora lo podemos programar una máquina desde cualquier lado del planeta. Y eso nos lleva a pensar qué es el término industria 4.0, que en el fondo es la integración de diferentes tecnologías electrónicas, de información, de comunicaciones y también otras electromecánicas en procesos productivos. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la automatización y en donde la industria se va a volver mucho más inteligente. Del momento que yo puedo programar una máquina, la máquina puede actuar con cierta autonomía, obviamente con asistencia humana, ya sea distante o en el puesto, ¿ya? Y podemos flexibilizar nuestra forma de trabajo. Mientras el teletrabajo nos está haciendo darnos cuenta de que nuestro tiempo es plástico, la industria 4.0 está diciendo que podemos ser más flexibles en las formas de producción. Y veamos ahora qué entendemos por organización 4.0. También es una evolución. Este es un diagrama que hemos desarrollado con uno de nuestros consultores asociados, en el cual hemos situado las 4 etapas de la del avance industrial, desde la industria 1.0 a la 4.0, y la hemos paralelizado con los avances en la organización, donde cuando hablamos de organización 4.0 es la relación que existe entre una empresa y el uso de las tecnologías digitales. ¿Y por qué aparece en 1984? Por una razón muy simple. Es cuando realmente se empieza a ver que las tecnologías digitales, si bien habían nacido casi 2 décadas antes o 3, según cómo se sitúe, realmente estaban afectando las formas de gestión, ¿ya? Y eso hace que en algún minuto fueron avanzando ambos tipos de concepto y ya en el siglo XXI, perdón, coinciden plenamente. Y ahí es donde entramos con esta relación que es la que estamos buscando. Veamos realmente
si lo que estamos hablando es tan reciente? Y hago la siguiente pregunta. ¿Vivimos realmente algo nuevo? Todo depende cómo se le mire. Obviamente es generacional la respuesta que se va a dar. Y voy a poner aquí 4 ejemplos de que estos 3 conceptos ya se estaban usando de manera informal, cotidiana, inconsciente. Primero, ya hacíamos trabajo 24/7, que es una idea que está asociada al teletrabajo. Ojo, cuando en teletrabajo se habla de trabajar 24/7, no significa que una persona está disponible todos los días de la semana, todas las horas. No, es que la organización distribuye las jornadas de trabajo de sus trabajadores, sus colaboradores, para dar ese servicio. Pero nosotros ya lo hacíamos. ¿Cuántas veces yo he escuchado en muchos clientes, compañeros, amigos, colegas, y que dicen, oye, mi jefe o yo mismo le estoy dando mensajes o correos a otras personas del trabajo en la mañana, un día sábado, o de repente le digo por WhatsApp, un viernes a las 6, 8 de la noche, cuando ya estoy en casa, oye, ¿te puedes conectar un segundo para hablar un tema? Es decir, ya estábamos en cierta medida teletrabajando. La diferencia es que cuando se masifica y hay un tema de pandemia, aparece el tema de la regulación laboral. También la telemedicina ya nos había introducido en esta relación con la industria 4.0. ¿Por qué? De manera remota, médicos, por ejemplo, cuando van a operar, conversan bajo una videoconferencia, pero además se puede dar el caso que un médico de forma remota esté manipulando un instrumento en una sala de operaciones y el médico que está presente simplemente está verificando que se estén realizando, como en realidad quien lleva la operación es un médico a distancia. Y ahí tenemos teletrabajo con Industria 4.0. El telegym, no me refiero a hacer fitness en casa, sino que muchos instructores de gimnasia, de fitness, y ahora más en esta época que estamos viviendo, ofrecen sus servicios, o los gimnasios ofrecen sus servicios, pero ya hace bastantes años, de manera virtual. En ese caso, las formas de pago, el seguimiento a una dieta, el seguimiento a un plan de gimnasia se hace de manera remota. Y por último, otro ejemplo que también tiene muchas décadas es la teleeducación, que ya se hacía, primero, los primeros que experimentaron con esto y les funcionó bastante bien fue la BBC en Londres, pero estoy hablando por allá por 1970 del siglo pasado, en donde un profesor en el aula seguía un programa de televisión de la BBC con educación uniformada, ¿ya? Y se hacían ejercicios y el profesor actuaba de facilitador, etcétera. Y eso ha evolucionado obviamente a todo lo que conocemos como learning. Es decir, el concepto de industria 4.0, teletrabajo y organización 4.0 ya estaban relacionados y cada vez se están relacionando más. ¿Cuáles son los retos y desafíos de tener todos estos avances juntos? Primero, ¿qué nos ofrece tener todo esto junto? Tener fábricas inteligentes, tener sistemas de personalización cada vez más finos, ¿ya? Podemos producir cosas a la medida, dar órdenes a trabajadores muy personalizados, dar instrucciones muy localizadas. Podemos llegar a la figura de autoorganización, que ya desde la plasticidad en el teletrabajo y flexibilidad en la industria 4.0 se está dando, y eso nos lleva a que debemos autoorganizarnos. Como mencioné anteriormente, eh, esta gerente tuvo que autoorganizar no solamente su trabajo, sino su vida hogareña, familiar, laboral. Aparecen inteligentes, por ejemplo, conceptos como Internet de las cosas, que nos permite monitorear qué está pasando en diferentes tipos de dispositivos que están en cualquier sitio. Me manda información y la puedo procesar y tomar decisiones, y además articular equipos de trabajo en línea, nos da una posibilidad de gestión muy grande. Pero hay cuidado, en las situaciones que estamos ahora, claro, cuando no tenemos a las personas en la calle, muchos dispositivos no están capturando información. Están capturando información de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en este webinar. Que sin entrar en temas de privacidad, puede estar ocurriendo como no, pero simplemente nosotros sí lo estamos haciendo en el momento que lo estamos grabando. Lo digo también porque hace poco leí, hace 20, 30 minutos atrás, que el precio del petróleo ha caído porque no hay consumo de petróleo. Ya veía que en Ecuador, por ejemplo, el precio futuro del petróleo cayó a un nivel negativo por primera vez en la historia, casi a menos $1 el precio del barril. Y eso lleva también a que debamos adaptar las formas de medición.
Porque una cosa es que nos monitoreen cuando yo estoy comprando, por ejemplo, una gaseosa en una máquina expendedora de una compañía, una fábrica, pero lo otro es cuando estoy trabajando en casa. Los niveles de privacidad varían. Hemos llegado también a una forma de trabajo a escala humana, que nos estamos ajustando. Pues les decía hace un rato atrás que se está dando que ha aumentado la exigencia de productividad y estamos trabajando más horas. Pero hay que llegar a un momento en que, gracias al teletrabajo y a su principio fundamental de que la productividad en teletrabajo debe hacer que trabajemos menos horas, debemos pasar a una etapa de transición. Aparece el concepto ciberfísico, ya les decía que en todo caso, si bien el teletrabajo nos deslocaliza y nos aleja del puesto de trabajo, hay ciertas actividades que van a depender de presencia física. Por ejemplo, en telemedicina, por más que un médico a distancia esté operando, se necesita un médico en terreno para estar verificando y además en caso que la tecnología falle, debe intervenir. En el caso de una industria, una persona desde su casa puede programar una máquina y monitorear una línea de producción y verificar que funcione y modificar el ciclo productivo, pero se va a necesitar gente en terreno que esté verificando que se consigan los resultados y en caso de falla digital o de comunicaciones, actúe e intervenga inmediatamente. A lo mejor no siguiendo el trabajo productivo, pero sí paralizando las máquinas. Entonces, comento eso porque es importante. Y lo otro que ya nos hemos dado cuenta es que no todos los trabajos pueden ir al mundo del teletrabajo. Se habla de que las ciudades pueden ser más humanas, estemos confinados o no, podemos estar viviendo mejor porque tenemos más información y más control. Podemos apostar por una sostenibilidad y también por una sustentabilidad, pero para eso necesitamos cierta garantía en privacidad de datos, bases éticas, tener políticas públicas muy adecuadas, etc. ¿Qué más podemos ver? ¿Cuáles son los desafíos de tener todo esto? Primero, reinventar nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Siempre estamos viendo nosotros que debemos estar aprendiendo continuamente, pero esto nos lleva a que nuestras formas de aprender, nuestras capacidades de aprender incluso deben modificarse. Por ejemplo, lo estamos viendo hoy día, ha habido una explosión de webinars a nivel mundial. Leí hace poco y me comentaba un alumno mío de un estudio de posgrado, me decía, Cristian, Airbnb, esta plataforma de arriendo de propiedades, eh, claro, de la noche a la mañana se quedó sin nada porque ellos no son dueños de propiedades, son los propietarios, que son los que arriendan sus propiedades a través de esta plataforma. Sí, y obviamente hicieron que Airbnb no tenga negocio hoy en día. ¿Ya? Lo que hicieron es facilitar su plataforma para que los dueños de las propiedades hagan cursos o seminarios online. ¿Ya? Esto es muy interesante porque vamos a tener acceso a mucha información, pero nos lleva a un dilema. ¿Cuántos webinars puedo hacer en una semana? ¿Cuáles son los que me interesan? ¿En qué temas debo estar? Etcétera. Entonces, la forma en que voy a prepararme para el aprendizaje va a modificarse, necesito tener criterios. Pero eso me va a permitir un aprendizaje continuo, muy selectivo, muy de alta calidad, conocimiento compartido, cualquier persona hoy día puedo compartir conocimientos de cualquier sitio, no necesito ir a un café. Aparece la inteligencia colectiva, pues empezamos a registrar las cosas, la memoria de los equipos y el aprendizaje descentralizado. También debemos reimaginar la experiencia laboral. Les introdujo una palabra importante en teletrabajo hoy en día, la invisibilidad, la gestión de la invisibilidad. Eh, Nosotros necesitamos ver a la gente trabajando. ¿Qué pasa cuando no la vemos? Muchos directivos, muchos líderes, muchos directores se pueden estresar porque estamos acostumbrados, estamos programados para trabajar mirando. Tenemos que reimaginar esta experiencia laboral deslocalizados, con talentos empoderados. ¿Qué significa talentos empoderados? Que si antes nosotros decíamos, y esto lo digo de una manera muy coloquial, uno decía siempre, es que cuando voy a la oficina no trabajo bien, me siento presionado. Pues oye, hoy en día vas a estar cómodo en el sitio que tú vas a escoger, por lo tanto, tu talento va a crecer. Aparece la gestión sin distancia, porque ya no es un tema de distancia física, sino de cercanía emocional, la gestión de la intimidad. ¿Ya? Nos hemos acostumbrado hoy en día a hacer un seminario, una reunión, con el hijo sentado, con alguien que pasa detrás, la mascota que se cruza por el computador. Nos hemos acostumbrado a eso. Y eso es una gestión sin distancia, teniendo presente que debemos equilibrar los gustos. Hay personas que trabajan muy bien bajo ese esquema, muy empático,
y otros que necesitan cierta formalidad tradicional y debemos equilibrarla. Y no tenemos tiempo para ese aprendizaje. Aparece la jornada cofracturada y ética, ¿ya? Es decir, ético significa respetar los espacios laborales, familiares, personales, y cofracturada es que es unir las diferentes jornadas de trabajo para sacar la jornada de trabajo de la organización. Como le decía inicialmente, nosotros podemos tener 3 personas trabajando 6, 8 horas en el día, pero con diferentes lapsos laborales, y la organización va a tener una jornada de trabajo más extensa. O al revés, cofracturado también significa que a lo mejor la empresa debe acostumbrarse a que los trabajadores le van a tener que decir, mire, yo puedo trabajar con usted 2 horas en la mañana, 3 por la tarde y otras 2 por la noche, porque con eso me organizo mi vida. Y eso es una forma de gestión nueva. Y lo otro, coordinación síncrona y asíncrona. Ahora mismo estamos saturando Internet con webinars y reuniones virtuales, pero va a llegar un momento en que ese modelo va a dar paso a la coordinación asíncrona, es decir, dejarnos tareas, confiar en que lo vamos a hacer y cuando nos volvamos a reunir, vamos a avanzar. Lo otro es reconstruir el liderazgo. Aparece el liderazgo distribuido, remoto, orientado a resultados, en donde vamos a gestionar la diversidad y obviamente va a ser un modo digital. Y por último, rediseñar la función de recursos humanos, que ya se ha rediseñado, con fuerzas laborales alternativas. Es decir, mira, si no encuentro el profesional en mi país o en mi territorio, puedo irlo a buscar a otro lado. Aparece la idea de supertrabajadores, esos trabajadores que, independiente de sus capacidades, explotan mucho, como podríamos decir, los momentos más creativos. Y esos horarios son muy curiosos. Hay gente que trabaja muy bien de madrugada, otras de noche, otras en la tarde, otras vestidos de forma deportiva, otros no. Entonces aparece ese trabajador que explota muy bien sus momentos creativos y produce en esos momentos creativos 2 o 3 veces más que lo que haría en una jornada tradicional. Aparece el concepto geek con la contratación de los freelance, por ejemplo, o aquellos trabajadores que se llama el modelo crowd, en el cual, el modelo geek, en el cual es un freelance, pero o también que se contrata por proyecto o por tareas, que es un modelo también mucho más atomizado de contratación laboral. Y el modelo, o convocar a la resolución de un problema de equipos, y obviamente va a tener la retribución económica el equipo que gana. Requiere revisar los sistemas de compensación y los sistemas de conciliación laboral, familiar, hogareño, personal, etc. Hay mayor y mejor productividad y aparece lo que se llama el Smart Meet, el encuentro inteligente. Se ha observado que gracias al teletrabajo, pero no ahora, sino por décadas, eh, las reuniones virtuales se hacen mucho más precisas, mucho más organizadas. Desaparece la antigua queja en la reunión de vine a esta reunión y no sé a lo que vine. En una reunión virtual bajo un modelo de teletrabajo, no una reunión virtual que está fuera de un modelo de teletrabajo, suele ser muy eficiente, muy eficaz y muy efectiva. Para ir cerrando estas ideas, no hay que dejar fuera el tema de la innovación, que es un tema tremendamente importante. Independiente del tipo de innovación que estemos pensando, dominemos o maneje la organización, es sumamente importante tener claro que hay que tener una cultura innovadora. Hablar de innovación no significa que tengo cultura innovadora. Esto, por ejemplo, lo saben los entrenadores o los directores de los equipos deportivos que dicen, mira, por más que tenga excelentes deportistas, si no tengo una cultura que saque el máximo provecho, no voy a tener nunca resultados positivos. Para entender esto, debemos situarnos en que la cultura innovadora es el final de un proceso en el cual se superan varios tipos de cultura. La cultura cerrada, la cultura de eficiencia, la cultura de aprendizaje y la cultura innovadora. Una cultura cerrada es una cultura donde la innovación no tiene espacio. Cuando digo no tiene espacio, no es que sea una cultura o que esté dentro de una empresa que no interesa o que es obsoleta. Puede ser una excelente empresa con unos niveles de rentabilidad muy atractivos, pero que por su forma de trabajo necesita una cultura donde la innovación no tiene espacio. Pueden ser organizaciones, este tipo de cultura se da en organizaciones muy parametrizadas, muy estructuradas, muy sujetas a regulaciones, donde el espacio de innovación se reduce casi a cero. La cultura de eficiencia
es la cultura que se basa en la obtención de resultados en base a métricas. Esas son las más frecuentes, las que ocupan mayormente el espacio del mundo empresarial. Luego tenemos las culturas de aprendizaje, que es aquellas que valorizan el aprendizaje, lo ven como algo positivo, valorizan mucho el detenerse en la jornada de trabajo, hacer el stop que se llama, para pensar, reflexionar, leer algo que ilustre el trabajo que se está haciendo, cosas así. Y la cultura innovadora es aquella en la cual ya realmente tenemos introducida la innovación. La innovación se considera un activo estratégico de la empresa, se le considera un proceso más de la organización y todas las personas, todas, sin excepción, pueden desarrollar sus actividades bajo un enfoque muy creativo, pero además regulado para conseguir innovación. Cuando digo que llega a todos, digo esto porque muchas veces se piensa que por tener un departamento de innovación o una unidad de innovación soy una organización innovadora. No, puede ser que tengamos un equipo innovador, pero no llega a toda la organización la innovación. Entonces la cultura innovadora es cuando ya estamos llegando a todos. Si unimos esto con con la industria y la organización 4.0 y el teletrabajo, empiezan a aparecer ciertas relaciones preliminares que en la siguiente diapositiva profundizaré. Cuando estamos ante una cultura cerrada, el teletrabajo con la industria, la organización 4.0, puede ser que no se vea como una opción, se vea más positivo seguir como se estaban haciendo las cosas. Es una alternativa muy excepcional y no se ve como una opción de mejora. ¿Por qué? Porque son organizaciones que ya están dando su rendimiento, tienen su forma de trabajo y es rentable y es eficiente dentro de sus parámetros. En una cultura de eficiencia, el teletrabajo aparece como un mecanismo de control distribuido. Es la dirección que puede monitorear con cámaras lo que hace el trabajador o los propios directivos. Se usa para manejar el horario laboral, es decir, jornadas de trabajo que a lo mejor trabajadores ya lo podrían hacer desde su casa, pero en horarios fuera del horario tradicional laboral. Por ejemplo, mantener una línea de producción funcionando en la noche o cosas así. Hay mayor presión laboral, eso también es importante, porque aparecen, como no ha evolucionado la organización en sus formas de medición y compensaciones, se sigue trabajando con el modelo tradicional de productividad por horas, no por resultados. En una cultura de aprendizaje, estos conceptos empiezan a tomar fuerza porque pasan a ser un motor de aprendizaje colectivo. Se empiezan a monitorear y a llevar registro automatizado o no, pero por lo menos formal, de los tiempos de trabajo, cuánto tarda una persona en una actividad, cuánto tarda una máquina en hacer algo, cuánto tiempo toma programar una máquina, cuánto tiempo toma organizar una reunión versus la efectividad de la reunión, etc. Y empieza a ser una organización más abierta. ¿Ya? La gente, para llegar a ese nivel de compartir conocimiento e información, necesita conversar, necesita llegar a niveles de confianza que a veces no se manejan. Y aparece también una gestión del conocimiento más reforzada. Si tenemos ya una cultura innovadora, obviamente esto se puede explotar mucho más. Pasan a ser herramientas de la innovación sin distancia. Por ejemplo, puedo hacer procesos de innovación abierta remotos, aprovechando estrategias de teletrabajo apalancadas en innovación, no cualquier estrategia de teletrabajo. La organización definitivamente se hace flexible, aunque tenga procesos que requieran presencia física, pero permite coordinar cosas, reducir los riesgos laborales en los puestos de trabajo físico, etc. Y el liderazgo se vuelve como un proceso evolutivo. Y aquí aclara algo que muchas veces se confunde. Cuando hablamos de liderazgo, no estamos hablando de un cargo directivo. El liderazgo se distribuye en todas las personas porque tienen autonomía para tomar decisiones. Y eso es algo también que las estructuras organizacionales clásicas deben entender. Es decir, que las personas, al estar deslocalizadas, van a tomar decisiones sin esperar el trigger, el gancho o la orden de un directivo. Y los directivos en ese sentido deben aprender a ceder cuotas de poder, que no es lo mismo que perder cuotas de liderazgo. Entonces, claro, hago esa aclaración porque es importante. Dicha esta idea general, ya para ir uniendo todas estas ideas, aparece una figura un poquito más compleja, pero obviamente muy sencilla de entender, viendo las explicaciones de cada uno. ¿Cómo se relaciona ahora todos estos conceptos que ya tienen que ver con industrias desde la 1.0 a la 4.0 y la organización de la 1.0 a la 4.0? Es como aparece acá. Cuando tenemos culturas de eficiencia,
¿ya? Es muy conveniente, o mejor dicho, o se da mejor que se obtengan los mejores resultados cuando estamos en industria 1.0 o 4.0. Análogamente, eh, si estamos con culturas de, perdón, en la primera es cultura cerrada, ¿ya? Cuando estamos con cultura de eficiencia, cultura de aprendizaje y cultura innovadora, se obtienen mejores resultados cuando estamos en la industria 3.0 o 4.0. A nivel de organización, una organización 1.0 va a dar muy buenos resultados cuando tenemos cultura cerrada o cultura tradicional y cultura de eficiencia. Mientras los otros tipos de organización van a funcionar mejor con cultura de aprendizaje y cultura innovadora. ¿Qué quiero decir con esto? Como les mostré inicialmente, nosotros teníamos que la industria 4.0 ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero ha generado modelos de producción. El día de hoy nos podemos encontrar empresas con modelos de producción 3.0, independiente de que estén digitalizadas. Caso análogo ocurre con la organización 4.0. Podemos encontrar organizaciones con altos niveles de digitalización, pero su forma de trabajo, su forma de tomar decisiones, a lo mejor es de una organización 2.0. Si eso lo unimos a los avances en cómo nosotros manejamos la cultura, tenemos que ver que cuando tomemos decisiones sobre uno u otro concepto, sumen y no resten. ¿Qué ha ocurrido muchas veces? Que muchas empresas dicen, mira, vamos a comprar unos desarrollos y unas plataformas tecnológicas tremendamente avanzadas, una maquinaria tremendamente avanzada, para estar compitiendo a alto nivel. Pero se encuentran con que su cultura y su forma de trabajo no están todavía a ese nivel y necesitan madurar. Y en ese sentido, toda esa inversión que se hizo, más que inversión, se convirtió en gasto. Dicho esto, ya paso ya a cerrar y hacer las preguntas que yo mismo me planteo. Ya estoy viendo que ha aparecido una pregunta en el chat. Eh, ¿Cuáles son las preguntas clave para realmente sacar el máximo provecho de estos tres conceptos que hoy en día están unificados? Y se van a ir unificando cada vez más. Ojo, si hemos aprendido durante el confinamiento cómo cambiar y cómo sostener el cambio. Porque en este momento estamos hablando de mucho cambio, pero cuando llega el cambio es cuando uno realmente se da cuenta que muchas personas no van a cambiar. Yo voy a poner un caso, digo anecdótico, pero lamentable. A fines del año pasado en varios países sufrimos convulsiones sociales y políticas. Mucha gente habló de cambio y muchas frases que se usaron en octubre del 2019 se están usando ahora en abril del 2020. La misma frase, debemos cambiar para ser mejores, debemos ir a una sociedad más justa, etc. Pero no cambiamos al final, nos encontramos con otra cosa y seguimos igual. Pero hay que hacerse algunas preguntas importantes, que son las siguientes. A nivel de estrategia, ¿tenemos una estrategia de productividad digital realmente? Es decir, si nos estamos digitalizando como seres humanos, nos estamos digitalizando a nivel de procesos productivos, nuestras máquinas son digitales ya, ¿tenemos una estrategia para que la productividad responda a nuevos niveles de digitalización? Lo otro, a nivel de evolución, ¿qué tipo de cultura tienes? ¿Qué tipo de cultura tiene mi organización? Para poder aprovechar al máximo todas estas inversiones que estoy haciendo. Y otra pregunta más que tiene que ver con el mindset. ¿Cuál es nuestro ADN digital como organización? No es lo mismo tener muchos computadores que saber usar los computadores. Esa es una pregunta que se hizo hace muchos años en países europeos que midieron los desarrollos en productividad digital midiendo la cantidad de computadores per cápita. Descubrieron que el índice, indicadores per cápita, no garantizaba los índices de desarrollo económico esperados de la productividad digital. Obviamente cambiaron ese indicador. Lo otro, dos preguntas más, son las siguientes. ¿Mi empresa en qué tipo de madurez industrial se encuentra? Y la siguiente, ¿en qué tipo de madurez o en qué nivel de madurez organizacional se encuentra? Bueno, con esto cierro mi presentación. Abro el ciclo de preguntas. Veo que hay dos preguntas. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Puede dejar de compartir pantalla. sí. Y bueno, vamos a pasar ahora a la fase de preguntas y respuestas. Ok, ok, Muchísimas gracias por ese perfecto. interesantísimo exposición. Gracias. Les quiero recordar rápidamente antes de leer las preguntas que tenemos por acá y mientras me pasan otras que vienen de YouTube, que
Hoy a las 6, hora Venezuela, los esperamos para la videoconferencia Primeros Pasos en el Teletrabajo, también dentro de nuestra sección Negocios y Economía, con la profesora colombiana Heidi Balanta. Y a las 8 de la noche tocará Prosapienza Consulting con Universitas Fundación desde República Dominicana en una videoconferencia denominada Pregúntale al experto sobre los temas laborales y COVID-19. Bueno, los esperamos en esas videoconferencias. A ver, la primera pregunta que tenemos es la siguiente, de Julio Alejandro de Universitas Fundación. Hola, Cristian. Gracias por tu esclarecedora, pedagógica y ordenada exposición. Noto que en el teletrabajo cambia la forma en que se trabaja, pero también cambia el tipo de trabajador y el tipo de empresa. Me parece que resulta un juego nuevo. ¿Qué tanto se conecta esto con la cultura Agile? Ujú. Eh, bueno, está sumamente conectada, por dos razones. Primero, Agile es un marco de trabajo que organiza actividades para conseguir resultados en un plazo adecuado cuando nos enfrentamos a problemáticas cuya complejidad no se pueden resolver por las técnicas tradicionales. Eso, la sola definición nos lleva a lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Eh, Como marco de trabajo incorpora varias prácticas que, revisando la literatura, vienen del teletrabajo y además vienen de otras disciplinas. Por ejemplo, un Meetup Daily, la reunión diaria de 15 minutos, ¿ya? Es una técnica que se aplica en ingeniería de proyectos hace muchas décadas. Lo que ocurre es que Agile lo toma y lo pone en un marco de trabajo estructurado. En ese sentido se conecta muy bien. Como les decía hace un rato atrás, en teletrabajo se ha observado ya en la práctica histórica que las reuniones se hacen mucho más eficientes y mucho más concretas y focalizadas, cosa que incluso en el mundo agile se estaba cuestionando porque, por ejemplo, las reuniones de 15 minutos no estaban focalizadas en un solo tema, sino que la gente empezaba a hablar o se distraía. Y más aún con la pandemia nos distraemos más rápido. Y si estamos en casa y tu hijo te habla algo o pasa la mascota, cosa que hemos vivido, te distrae. Los 15 minutos se convierten en 25 minutos. Eh, con un esquema de teletrabajo muy formal, tú dices, mira, nos vamos a reunir, como ustedes organizaron este evento, 15 minutos antes o 5 minutos antes nos vamos a reunir, vamos a resolver todos los temas técnicos, no podemos seguir en teletrabajo con el viejo problema. Ustedes se han fijado en las reuniones presenciales, que no conecta el proyector, que el computador falla. En el teletrabajo eso no existe, se resuelve antes. También otro problema, todos debemos estar sintonizados y conocer las herramientas, aunque sea de manera básica. Y los 15 minutos no son 15 minutos, son 10 minutos, porque son 5 minutos para focalizar y motivar, 10 minutos para trabajar concentrado y 5 minutos para cerrar, coordinar y cerrar el día y preparar el siguiente. Eso que les digo yo, en el mundo presencial no es tan sencillo, pero en el mundo virtual se hace también complejo, porque mucha gente primero va a reclamar, va a decir, no me gusta este esquema de trabajo, siempre va a haber gente. Yo ayer veía en una universidad chilena que el rectorado le pidió a sus alumnos, decidamos cómo seguir estudiando, y los estudiantes decidieron irse a huelga, a una huelga digital, cuando en realidad estamos buscando entre todos la nueva forma de estudiar en una situación que nadie resuelve. Entonces, claro, eran los mismos estudiantes que hacían, no sé si serían los mismos que hacían las protestas en octubre, esto ocurre en Chile, pero cuando llega el momento de tomar la decisión, dice, ah, no, esto no me gusta. Esas formas en teletrabajo tienen que resolverse. La diferencia entre la universidad y el mundo laboral es que en el mundo laboral nos regimos por ciertos contratos. Tú también dices, ¿cambia la forma en que se trabaja y cambia todo? Sí, cambia todo. Los trabajadores debemos entender que a lo mejor mi jornada de trabajo de 8 horas va a ser 2 más 2 más 2 más 2, o me hago un sprint diario de 8 horas continuas, de 8 a 3 de la tarde, ¿ya? En donde obviamente no voy a poder mandar un mensaje diciéndole a un compañero, oye, reunámonos ya. A lo mejor mi compañero está, a lo mejor están en el gimnasio, porque es su momento para estar en el gimnasio, o es su momento creativo y no necesita distracciones. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, ¿ya? El problema con la pandemia es que no tenemos tiempo para cambiarlo. Jack Nice lo hizo esto en el año 71. Han pasado muchas décadas y seguimos hablando de esto. Ahora no tenemos tiempo. Ahí tenemos que apostar por la confianza, la colaboración y la solidaridad laboral, pero entre todos, ¿ya? Eso es lo que puedo comentar sobre esta pregunta. Ok,
Desde YouTube, muchas gracias, profesor. Desde YouTube nos llega de alguien identificado como Diana. La industria 4.0 se puede considerar en parte como inicio de la llamada tercera revolución industrial o la misma evolucionará aún más dentro de esta última. Ya. Bueno, como mostré al inicio, ya la industria 4.0 está ligada ya a la revolución industrial, ya viene dentro de, ¿ya? Si hago el ejercicio de proyección, mira, depende un poco de la filosofía. Hay un campo que tiene que ver con la política organizacional. Cuando hablo de política organizacional es cómo se lleva la política dentro de las organizaciones, pero no me refiero a la política partidista, sino a los juegos de poder dentro de una organización. También hay que pensar en la filosofía de las relaciones laborales, que eso también es un campo de la filosofía, es decir, no estamos saliendo de lo netamente productivo ingenieril, por decirlo de una manera. Sí, es probable que evolucionemos hacia un nuevo tipo de paradigma. Lo que no sabemos es si realmente vamos a usar las obligaciones tecnológicas y las tecnologías para cambiar toda nuestra forma de relacionarnos laboralmente y socialmente. Probablemente los filósofos y los investigadores de la ciencia y la tecnología dirán, entramos en una nueva revolución. Si seguimos usándolo igual, pero para mejorar nuestro día a día, a lo mejor no hemos evolucionado. Pero esa pregunta está abierta y tendremos que observar lo que pasa de aquí a los, diríamos, 5 años que vienen. Gracias, profesor. Por acá Roxana Ruiz, quien se encuentra acá en Zoom, indica, hola, buenas tardes, hace un comentario. El teletrabajo amerita también un código de conducta para asumir este reto. A nivel universitario también es necesario producir cambios orientados hacia el teletrabajo y la ética como forma de vida de manera integral. ¿Algún Sí, comentario? sí. De hecho, el teletrabajo, estemos o no con industria, organización XX, demanda nuevos pactos y acuerdos laborales, contractuales y en la relación laboral. Aparte, te va a afectar la vida hogareña y familiar. Yo tengo amigos que ya han pactado con sus hijos que cuando papá o mamá están en una videoconferencia, no pueden meter ruidos, tienen que controlar la mascota, entonces estamos alterando el ecosistema en el cual nosotros nos vivimos. Por lo tanto, ¿demanda un código de conducta? Sí, llamémosle pacto, acuerdo o código, pero ojo, no solamente laboral, sino también en el contexto. Y también hay preocupaciones, por ejemplo, cuando nos desconfinen, muchos de nosotros vamos a decir, mira, ya no voy a trabajar en casa, me voy a ir a una cafetería. Pero resulta que en ese minuto yo tengo una videoconferencia en una cafetería y resulta que justo estoy tratando temas clave o privados de mis clientes. El código de conducta va a decir, no lo puedes hacer en una cafetería. Anda a tu casa o ven a la oficina o hagámoslo presencial porque no puedo transmitir datos, sea verbalmente o digitalmente, que son exclusivos o privados de mis clientes. ¿Ya? Tema ético, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por ahí yo lo que es el tiempo capturado y el tiempo ético. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los tiempos para hablar de ciertas cosas? ¿Cuáles son los tiempos para hablar de otras cosas? Eh, ¿Cómo voy a respetar los tiempos? ¿Ya? Y eso va ligado también a temas de transparencia y confianza. ¿Ya? Que eso también es importantísimo. La ética en el mundo laboral ha existido siempre, la diferencia es que ahora como que se nos va a notar más, mucho más. Yo le voy a hacer un caso. Eh, por ejemplo, en las reuniones siempre se pide que al final se haga una minuta inmediatamente. Hay personas que en el mundo presencial o analógico o tradicional no quieren escribir minutas porque queda registro de lo que se dijo. Ahora en el mundo digital se va a obligar y eso va a producir conflictos. No digo que esa sea una actitud poco ética, pero puede caer en esa frontera. Entonces sí, necesariamente necesitamos nuevos códigos, nuevos pactos, nuevos acuerdos que se están dando a una altísima velocidad ahora. Me gustaría que fuera con más tiempo, pero no tenemos tiempo. Sí, así es. Gracias, profesor. Víctor David Jiménez desde YouTube pregunta lo siguiente. Bajo su experiencia como asesor tecnológico e innovador, ¿ante qué obstáculos legales se han enfrentado las empresas al momento de implementar el teletrabajo que deban ser tomados en cuenta en aspectos informáticos y tecnológicos? Ya. Primero, todo lo que es privacidad e invasión de intimidad. O sea, privacidad de la información. ¿Qué información tú estás hablando en una videoconferencia y qué información estás subiendo a una plataforma? ¿Y qué proveedor de servicio informático te garantiza máxima seguridad sin que se pierda en una nube? Está claro,
Hoy día los sistemas de nube son muy seguros, pero un buen abogado te dirá, ¿y si se cae o si se pierde? Porque en este escenario hay que pensar como, desde el punto de vista de ingeniería organizacional, pensar en el peor escenario, es decir, no tengo conectividad, ¿ya? Entonces ahí tienes ya algo. Tienes el tema de invasión a intimidad, ¿ya? No es una invasión, es que si estás teletrabajando y qué sé yo, mi esposa, mi hijo me dice, papá, tengo que ver algo, y yo suelto algo íntimo, ¿ya? Entonces empiezas a gestionar la intimidad, ya no la empatía, sino la intimidad, ¿ya? Pero es un problema legal, ¿ya? Lo otro, todo lo que tiene que ver con seguridad informática y seguridad informacional. Eh, por ejemplo, hay casos en los cuales se les ha recomendado a las personas que cuando esté trabajando te voy a pasar un computador de la empresa para que lo uses en horario laboral. En otros casos, no uses el computador personal. Los motivos son evidentes. ¿Qué ocurre? Tenemos cultura de red social. La cultura de red social es que nosotros soltamos todo por las redes sociales y como que no nos preocupa la privacidad, pero aquí sí aparece de manera fuerte. Precauciones a ser tomadas: privacidad, confidencialidad, intimidad, eh, proveedores seguros y confiables, ¿ya? Eh, lo otro, protocolos, ligándome al código de conducta, protocolos que a lo mejor van a demandar que hablemos por teléfono, ¿ya? Las empresas esto ya lo tienen regulado hace muchos años, ojo, no es algo reciente, ¿ya? Esas son las cosas que se deben tomar en cuenta ya, de manera muy rápida. Yo veo que de repente, yo le voy a decir una violación de intimidad y probablemente invasión, perdón, difusión de datos privados. La gente está subiendo por redes sociales fotos de me reuní con todas estas personas por Zoom. Oye, yo no autoricé a que me publiques mi foto porque estuve en una reunión contigo. Yo no autoricé a que digas que yo estaba reunido contigo. Y además a veces se lee lo que estaban hablando y a veces si uno es astuto sabe un secreto empresarial. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que regularlas. Que va contracorriente contra la era millennial, el pensamiento posmoderno de la comunicación, sí, pero nosotros tenemos que salvaguardar ciertas cosas que son de nuestros clientes o de nuestra empresa. Muchas gracias, profesor. Belsair Flores, desde acá de Zoom, pregunta, ¿cómo pueden afrontar las empresas ante el teletrabajo el control de los riesgos para evitar accidentes laborales o enfermedades profesionales? Buena pregunta. Esa me la hicieron esta misma semana, perdón, la semana pasada, el martes, hace una semana. Mira, así como hablábamos de nuevos códigos de conducta, las empresas van a tener que resolver qué es un accidente laboral en la casa o en la cafetería. Eso es importantísimo. Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí hace muchos años, que quiero que se vea extrapolado al día de hoy. Yo trabajé en el mundo de sistemas muchos años, al inicio de mi vida profesional, y yo tenía un programador muy bueno, un talento. Teníamos un backup para él, pero era imposible tener un backup al 100%, o sea, un programador paralelo. Y este señor, era un chico joven, viajaba 1 hora y media entre una ciudad y donde estábamos instalados en moto. ¿Ya? Tuvo un accidente en moto, se cayó en moto en invierno, patinó la moto, había escarcha y se dobló el dedo de la mano que lo llevaba en el manubrio. Entenderán que ese no era un accidente laboral, porque él era freelance, pero resulta que por tener el dedo quebrado, porque se lo fracturó hacia atrás, no podía programar. Tuvimos que generar un código y primero un acuerdo verbal con él, que lo llevamos a lo legal, y generamos un código de conducta, lo cual estipulaba que no vas a viajar más en moto entre estas dos ciudades cuando vengas a reuniones conmigo. ¿Ya? ¿Estoy violando intimidad? ¿Me estoy saltando intimidad? ¿Me estoy saliendo de mi espacio laboral? Sí, pero era riesgoso para mi organización. La pregunta apunta a eso, a que ahora muchas cosas que ocurran en la casa, por ejemplo, ¿qué pasa si la taza de café se cae arriba del computador que es de la empresa para hacer reuniones? ¿Qué tipo de riesgo profesional incluye? Me quemé la mano, se dañó el computador. Todo eso va a haber que resolverlo en muy corto tiempo. El espacio del accidente laboral y la enfermedad profesional, obviamente ahora se deslocaliza, pero obviamente van a tener que aparecer más pactos y acuerdos. Y ojo, y estar atentos a que la casuística va a ser muy, muy grande. Muchas gracias, profesor. Por aquí nos están quedando 3 preguntitas. Vamos a tratar de Ya, darle lo más rápido posible porque ya llegamos justo sí, a la hora. A ver, Rodrigo de Argentina, que está acá en Zoom, el concepto, perdón, que se me corrió por acá el concepto de teletrabajo desarrollado antes de la revolución tecnológica de estos últimos años es el mismo
que el generado a partir de la irrupción y profundización de las nuevas tecnologías? Ya. Mira, si te parece, Alba, creo que la pregunta de Sergio Peña que viene a continuación, Sí, simplemente cómo es no. decir, simplemente decir que eso tiene que ver con la respuesta que di anteriormente. Sí, hay que trabajar el código o ley del trabajo. Y ojo, tener paciencia con los gobiernos y los estados. Están aprendiendo a la misma velocidad que nosotros. Ya, no estoy diciendo que no lo deban hacer. ¿Ya? Bien, voy a la pregunta que mencionabas. Ok. El concepto del trabajo desarrollado antes de la revolución tecnológica es el mismo que... Mira, es que el concepto de revolución tecnológica es cuando las personas aprenden que la tecnología les va a cambiar la vida. Por lo tanto, la revolución tecnológica siempre ha existido. Si seguimos usando las reuniones en videoconferencia para empezar a, ay, espérate unos segundos, que no me puedo conectar, ay, que no sabía que venía esta reunión, no hay revolución. La revolución es cuando las reuniones de 15 minutos o de media hora se hagan y se concentren en lo que hay que hacer. Y nadie va a estar discutiendo de problemas tecnológicos, ni de que no sabía lo que venía a hacer, ni de que se aburrió a mitad de camino o de repente empezó a dibujar en una libretita. ¿Ya? Hay que concentrarse. Una norma de teletrabajo, por ejemplo, les va a llamar la atención. Si estás en una videoconferencia, apaga el teléfono, no te pongas a hacer WhatsApp. Cierra todas las aplicaciones y las alertas de los periódicos para que no te distraigas. Muchos me dirán, eso es prohibitivo, pero es que así funciona el teletrabajo. ¿Ya? La revolución va a venir cuando esas cosas ocurran. La última, Alba, creo que desde el punto de vista inmobiliario, se Esa. utilizará, Desde el por punto de vista supuesto. inmobiliario, por acá, desde el punto de ¿Mm? vista inmobiliario, esto quiere decir que se utilizará menos las oficinas y el alquiler y venta de oficinas se reducirá y quedarán esos espacios vacíos y se necesitarán espacios dentro de los hogares más amplios. Yeli Cornejo pregunta Sí, por acá en Zoom, sí, como que mira, está en el mundo mira, inmobiliario. eso le ha pasado a los freelance, a los que ya hacían teletrabajo, a las mujeres que les autorizaron a trabajar en la época de preparto y posparto, ya lo han vivido, sí. Probablemente haya que tener un espacio, el dormitorio oficina, por decirlo así, ¿ya? Hoy día también se puso de moda el dormitorio gimnasio, ya, sí, se va a necesitar un poquito más de espacio. Probablemente las empresas reduzcan sus espacios y construyan sus propios coworking o usen los coworking que ya existen para reunirse. Los temas de seguridad son los que van a hacer tomar la decisión si voy a un coworking privado o voy al coworking de la empresa, ¿ya? Son los temas de seguridad y confidencialidad. Tener presente que las empresas muchas veces incluso tienen normas que cuando construyen oficinas deben tener, ¿cómo se llama? Anuladores de ruido para que no se escuche fuera, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que nos parecen nuevas, pero que ya están en el mundo organizacional hace muchos años. Sí, probablemente las empresas reduzcan los espacios que se van a automatizar desde teletrabajo. Las plantas industriales, los sitios laborales que se necesita presencia van a seguir existiendo. ¿Los hogares van a tener que reorganizarse? Sí, van a tener que reorganizarse. ¿Ya? Probablemente tengamos el dormitorio oficina, el dormitorio gimnasio, cosas así. También va a depender mucho si el mundo laboral va a cambiar. Si nos dicen las empresas, mira, aprendí en teletrabajo que ya no necesito que vengas, cambiemos el contrato de trabajo y lo resolvemos todo, pues tendré que llevar mi oficina al trabajo. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Acabamos allí de compartirles, Natalie Montero les acaba de compartir el enlace para la siguiente videoconferencia, así como el enlace para el grupo en Telegram, para que les llegue directo los enlaces para las diferentes videoconferencias. Bueno, profesor, no nos queda más que despedir de verdad y Gracias a agradecer ustedes. infinitamente por esta súper interesante conversación, exposición que nos acaba de dar sobre el teletrabajo desde el punto de vista organizacional, digamos. Sí, Le doy nuevamente el derecho de palabra, gracias. profesor, para que pueda despedir. No, a ver, agradezco mucho la invitación primero de julio de la Fundación de la Cámara de Estado Lara, también contigo Alba y la otra compañera, que hemos podido coordinar todo esto muy bien. Creo que ha sido una excelente experiencia de teletrabajo. Quiero compartir con todos que una experiencia de teletrabajo es que siempre debe haber una persona controlando el tiempo, ¿ya? Y recordándolo, porque el tiempo es valioso y vale oro. Y bueno, agradecer enormemente y eternamente esta invitación. Quedo abierto a seguir compartiendo con ustedes cualquier tipo de experiencia. Agradezco a los presentes, tanto por YouTube, por Zoom y por otras redes sociales que han estado consultando, y quedar a su disposición por cualquiera de estos temas en los cuales últimamente estamos muy involucrados todos. Y nuevamente, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, profesor. Desde luego, muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron en esta sala virtual de Zoom y a los que nos escucharon a través de YouTube. Recuerden, la recomendación actual es quédate en casa y en este tiempo de contingencia, Universitas está contigo. Sigan pendientes por nuestras redes sociales y en sus correos electrónicos sobre las videoconferencias de esta semana. Y si te gustó esta videoconferencia, también compártelo a través o coméntalo a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Universitas está contigo. Nos vemos dentro de unos 45, 50 minutos con la otra videoconferencia sobre los primeros pasos del teletrabajo. Hasta pronto. Suerte, hasta luego.